Bienvenidos a Actualidad Laboral. Mi nombre es Juan Carlos Varela, soy socio de Littler Mendelssohn Caracas, Venezuela, y conmigo hoy tenemos a nuestro asociado senior, Daniel Jaime, que nos va a comentar temas de actualidad laboral específicamente relacionados con la bioseguridad y las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional, así como la Asamblea Nacional, con respecto a este tema. Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes contar sobre este Gracias, tema? Juan Carlos, por la invitación. Bueno, el tema, a un año de la pandemia, todavía sigue generando bastante controversia, precisamente porque desde que iniciamos la pandemia, muchas empresas, pues, evidentemente vieron disminuida su operación porque no podían operar, ya que había una suspensión de labores inicialmente establecida por decreto, luego se restringió la movilidad de los trabajadores. Y seguidamente, pues en mayo del 2020, lo que vimos es que el gobierno empezó a dar como un poquito de mayor apertura porque otras empresas pudieron incorporarse y abrir sus puertas y los trabajadores tuvieron que volver a los puestos de trabajo durante las semanas que se calificaba como flexible. Este, Y una esta, cosa, Daniel, para aquellos que no están al tanto directamente de lo que está sucediendo, se llama, ¿cómo se semanas inflexibles, semanas de cuarentena? Si nos puedes explicar un poco el sistema que ha adoptado Venezuela, que creo que es muy particular, único en la región y quizás en el mundo. Sí, sí, Juan Carlos, de verdad que es bien importante explicarlo para que todos estén al tanto de qué es lo que sucede en Venezuela. Es una improvisación realmente que está estableciendo el Ejecutivo porque lo hace sobre la base de si cada semana tiene o no unos niveles de contagio muy altos o muy bajos. Entonces, básicamente, cuando inició en mayo del 2020 con el sistema 7x7, la idea central era que durante 7 días, las empresas que eran parte del sector priorizado o que prestaban servicios esenciales como alimentación, medicina, de transporte de combustibles, pues podían operar cumpliendo con todas las medidas sanitarias, las medidas de seguridad. Sin embargo, para dar un poquito de apoyo al movimiento o al motor económico, durante las semanas flexibles o durante 7 días luego de la semana considerada como radical, todas aquellas empresas que no pertenecían a estos rubros priorizados o esenciales pudiesen abrir sus puertas. Sin embargo, hemos visto también que el gobierno, dependiendo del nivel de contagio, como comentaba, ha venido estableciendo hasta 3 o hasta 4 semanas seguidas de radicalización, de modo que no todas las empresas han podido operar de manera normal y continua. Es decir, si lo entiendo bien, el mes está dividido, las 4 semanas del mes está dividido, una semana se trabaja, otra semana no, una semana se trabaja, otra no, y quien lo decide es el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, en una alocución, y a lo mejor el domingo en la noche dice, esta semana no trabajamos, o esta semana... Exactamente, exactamente. Cada domingo en la noche todos los empresarios están pendientes de su televisor para ver si esta semana tienen la posibilidad de abrir sus puertas o no cuando no formen parte del sector priorizado, porque Y si eso forman sucede parte, también con el sector público, disculpa la interrupción, que es decir, Inspectoría del Trabajo, Ministerio del Trabajo, demás ministerios, también aplica el sector, tribunales, notarías, etcétera. también aplica el sector público con excepción de, evidentemente, de hospitales públicos, pero en general lo que son notarías, tribunales, inspectorías del trabajo aquí en Venezuela, y otros organismos públicos solamente trabajan durante las semanas calificadas por el Ejecutivo, en esa locución, como dices, como flexibilización. Y cuéntame las medidas, aparte de eso, las medidas de que están tomando las empresas para asegurarse la protección de la bioseguridad de sus empleados que están en la semana no radial, la semana flexible. Sí, bueno, las medidas hay que tomarlas durante todo el tiempo. Las principales que están estableciendo las empresas y nuestros clientes, principalmente, incluso con nuestra asesoría, es el uso obligatorio de las mascarillas en todos los puestos de trabajo, el distanciamiento social, lo cual también ha implicado que las empresas hubiesen hecho una reorganización no solamente de los espacios, del mobiliario, sino también inclusive alargar las horas de alimentación, las horas de descanso y alimentación, de modo que tuvieron que establecer turnos para evitar que hubiese aglomeración de personas en los comedores, por ejemplo. También el tema de las infecciones es muy importante en las empresas. Las empresas han establecido eh, planes de desinfección diarios, inclusive una vez a la semana cuando son desinfecciones más profundas, y han establecido por exigencias también del ITSACEL lo que se conoce como un comité anti-COVID. Básicamente el comité anti-COVID no es una obligación que tienen que tener las empresas, pero sí es parte de las exigencias que tiene o que les está haciendo el ITSACEL junto con el protocolo en bioseguridad,
y es básicamente unir a los delegados de prevención que formaban ya parte del Comité de Seguridad y Salud, junto con el servicio médico, para entonces empezar a hacer no solamente la implementación de las medidas y decirle a los trabajadores cómo utilizar el tapabocas, cuál es el distanciamiento, cuáles son las normas básicas que tienen que cumplir para poder permanecer en sus puestos de trabajo, sino también hacer una vigilancia epidemiológica de cuáles son los contagios que había en el puesto de trabajo, las sospechas en caso de que algún trabajador haya presentado algún tipo de fiebre o algún tipo de sintomatología que esté relacionada con el COVID. Y en lo que se refiere a la vacunación, ¿qué saben de este tema? Entiendo que Venezuela es uno de los países que está más rezagado en ese proceso. ¿Qué nos puedes contar? Sí, la vacunación realmente está retrasada aquí en Venezuela. Realmente hubo una primera tanda de vacunas Sputnik que llegaron a Venezuela y solamente las destinaron al personal de salud. Actualmente lo que está haciendo el gobierno es completando los pagos del método COVAX ante la Organización Mundial de la Salud para poder traer el resto de las vacunas, pero también hay que tomar en cuenta que aquí no solamente no hay transparencia en cómo va a ser ese proceso, sino tampoco hay la seguridad de cómo van a empezar a implementarlo. Sin embargo, las recomendaciones que ya les podemos adelantar a nuestros clientes es si hay la posibilidad de implementar la vacuna a sus trabajadores, es súper importante hacerlo porque eso va a garantizar que puedan continuar las operaciones. ¿Qué otra cosa nos puedes mencionar sobre este tema, Daniel, que no hayamos tomado en consideración en esta pequeña entrevista? Sí, bueno, realmente es muy importante y sigue siéndolo cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Un poco también para que el empresario entienda que la única manera que pueda continuar sus operaciones, inclusive para salvaguardar a la salud de su talento, es cumpliendo con las medidas de seguridad. Y ya formalmente hablando, pues sí hay que cumplir con otras medidas frente a lo que son los organismos de seguridad y salud aquí en Venezuela, que es el IPSACEL. Hay que tener, como te decía, el comité anti-COVID, hay que tener un protocolo en bioseguridad bien establecido con todas las formalidades, que esté establecido el proceso productivo de la empresa, cuáles son las etapas de ese proceso productivo donde pudiese haber riesgo de contagio, que esté establecido quiénes son los miembros del comité anti-COVID, que esté establecido cuáles son los programas de capacitación para el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad y las medidas sanitarias en bioseguridad. Básicamente, esas serían como las principales recomendaciones que podemos dar. Muchas gracias, Daniel. Espero poder contactarte próximamente para que nos des la buena noticia de que está empezando la vacunación masiva Esperamos en también. Venezuela, a todos los venezolanos. Muchas gracias. Yo seré el primero en esta fila. De seguro que sí.